¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a compartir algunas notas exegéticas para las lecturas de este domingo 20 de febrero de 2022. Quiero recordar pues que este es un servicio que ofrezco en especial para los sacerdotes católicos de habla hispana, donde aporto algunas notas que les ayuden a que sus homilías tengan mayor profundidad y alcance pastoral. En la primera lectura tenemos el texto del primer libro de Samuel, capítulo 26, donde se toma material de diversos versículos, mas no de todo el capítulo de corrido. El texto dice así: En aquellos días Saúl se puso en camino con 3000 soldados israelitas, bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Presento aquí ahora unas notas con respecto a esta lectura. El pasaje muestra la actitud misericordiosa de David para con el rey Saúl. Independientemente de la condición moral del rey, David lo reconoce como el ungido del Señor y lo respeta. No se aprovecha de la situación en la que pudo haber acabado con su vida. David cumple con el quinto mandamiento: no matarás. David, cual siervo fiel de Dios, respeta la vida del ungido del Señor, por lo que deja en manos de Dios el juicio sobre él. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. El hagiógrafo enaltece a David por sus virtudes y prepara el camino al lector para que vea en el futuro monarca David al rey por antonomasia, al rey que será grato a los ojos de Dios y que será objeto de la promesa solemne en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, con la que el Señor hará de David una casa, es decir, una dinastía, y un cetro real permanentes, es decir, que siempre habrá un descendiente suyo en el trono. En este salmo tenemos entonces el siguiente texto: Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Como notas, pongo simplemente estos aspectos. El Salmo contiene profesiones de fe sobre la benevolencia de Yahvé. Hay oraciones aseverativas, es decir, que dicen afirmaciones, y hay oraciones que tienen símiles, es decir, comparaciones. La invitación del salmista es a confiar en el Dios que protege a quien se pone en sus manos.
Dios no actúa motivado por castigar a culpables, sino que está dispuesto a perdonar a quien se lo suplica con humildad. Su relación con los hombres no se fundamenta en nuestro proceder, sino en su Gesed. El Gesed de Dios, recordemos, es esa actitud no solo de benevolencia para con los hombres, sino el Gesed comprende ante todo la lealtad que Dios tiene para con su parte de la alianza establecida con los israelitas en el monte Sinaí. La lealtad a su parte de la alianza significa que Dios es leal al hecho de que ha jurado ser el Dios de Israel, aun cuando Israel no cumpla con su parte de la alianza. Yo seré tu Dios si cumples estos mandamientos, dice Yahvé. Pero muchas veces los hombres no cumplimos con esos mandamientos, y aún así Dios sigue siendo fiel a su parte de la alianza. En el Gesed, Dios nos manifiesta entonces su bondad, su amor, su ternura, su comprensión por nuestra condición débil, por nuestra condición frágil, por la que fácilmente caemos en pecado. Tenemos posteriormente la segunda lectura, que como ven he distribuido de este modo. Como pueden ustedes ver, lo he distribuido de tal modo que se puedan distinguir las partes que van conformando paralelismos de lo que se dijo previamente. Entonces el texto dice así: hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Como notas a esta segunda lectura, pongo lo siguiente. Esta sección de la carta comprende una enseñanza sobre la condición escatológica a la que estamos llamados por el Señor. Aquí San Pablo se vale de paralelismos antitéticos y oraciones consímiles, es decir, con comparaciones, para transmitir un mensaje. El apóstol dice que por el espíritu de la resurrección de Cristo estamos llamados a participar de la vida eterna. La condición natural y terrenal que hoy tenemos no nos define de manera definitiva ante Dios, sino que Él, por su Espíritu, nos transformará en seres vivificados, celestiales, por participación y gracia. De ahí que seremos semejantes a Cristo glorioso, último Adán. Seremos una raza de hombres celestes, es decir, de hombres vivificados por el Espíritu de la resurrección de Cristo. En cuanto al Evangelio de este domingo, tenemos este texto que he distribuido precisamente por secciones para que se resalte más con el uso de las negritas aquellos elementos que son, por ejemplo, imperativos o que van conformando precisamente los elementos de prótasis y apódosis de oraciones condicionales, de oraciones que tienen una primera parte y una segunda parte, es decir, un antecedente y un consecuente, porque todo ello va conformando parte de la forma como Lucas nos presenta esta parte del discurso de Jesús. El texto dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale.
y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Y ahora presento estas notas sobre el Evangelio de hoy. El texto sigue formando parte de la sección del discurso del valle. Así como San Mateo presenta un discurso en la montaña, San Lucas presenta muchos de esos mismos contenidos, pero contextualizados en un valle. A nivel estilístico, el autor, que es Lucas, organizó el material tradicional que recibió y lo distribuyó mediante 4 imperativos, 4 situaciones hipotéticas, un imperativo seguido de 3 oraciones condicionales, luego una prolongación de la enseñanza sapiencial con 3 imperativos, una explicación y un imperativo final. Le siguen 2 imperativos en negativo, luego 2 imperativos donde el último tiene una explicación. Eso es en cuanto a su estructura. Y las notas que les comparto sobre este Evangelio son las siguientes. Sobre la enseñanza de este pasaje. El primer imperativo, amen a sus enemigos, rige la lógica de esta sección del discurso de Jesús. El fundamento de las actitudes del cristiano ante los eventuales agresores es la actitud misericordiosa del Padre hacia todos los humanos. Así, el cristiano ha de ser misericordioso como su Padre Celestial. En eso radica la perfección de la vida del seguidor de Jesús. El perdón adquiere un lugar central en las actitudes misericordiosas del creyente. Esta actitud rompe con la dinámica social de la época, pues se exigía a quien había recibido un daño a su honra que se enfrentara a los desafíos con tenacidad para recuperarla. Distintivo de los cristianos, en cambio, será el rehuir de esa lógica social y abrazar más bien la lógica de Dios. Ser misericordiosos es distintivo de una vida perfecta. Y así, estimados hermanos, resumo pues estas notas exegéticas que espero les sirvan para la preparación de sus homilías y que sirva también a los fieles que ven este video. Recuerden, si este video les ha gustado, denle me gusta, suscríbanse a mi canal para que puedan recibir notificaciones de los nuevos videos que yo vaya subiendo y en especial activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuanto antes cada vez que yo suba un nuevo contenido. Les agradezco a todos su atención. Dios los bendice.